seguimos viendo un poco más sobre las vistas ortogonales y cómo ellas nos ayudan a crear objetos en 3D. Pero lo vamos a hacer con un producto un poco más cotidiano. Vamos a crear un Lego. Ok, tenemos esta figura de acá que la voy a subir en Pinterest. Ahí encontrarán el link con el acceso al video y también la figura. Tenemos un Lego dibujado o bocetado. Sin embargo, tenemos vistas en perspectiva y tenemos las vistas ortogonales, que son las vistas superior y vista lateral. Por lo que veo en las vistas de perspectiva son cubos, círculos, entonces no necesito más que solo la superior y la lateral para poder crear mi objeto. Vamos a replicar esto en Fusion 360. Ahora, esto no tiene medidas, así que yo las voy a poner. Y voy a desaparecer y vamos a crear mi archivo. Ahora, nunca le cambié el nombre a esto, así que se lo voy a cambiar ahorita. Y le voy a poner el nombre de Lego. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Y voy a hacer lo más pequeño posible mi figura. Y vamos a crear el objeto. Recordemos, no voy a crear componentes, no voy a crear diseños híbridos por ahora. Solo quiero que nos fijemos en aprender a crear objetos básicos a partir de vistas que nos son dados. Más adelante vamos a ver cómo podemos crear componentes utilizando los mismos Legos. Boceto. Ahora voy a empezar por la base. Yo sé que tengo una base aquí en la vista superior con 4 círculos. Voy a empezar por ahí. Supongamos que mi base va a ser de 50 por 50 milímetros. Así que voy a crear un rectángulo en el centro y vamos a crear una base de 50 por 50. Muy bien. Finalizo sketch, tecla E para extruir. ¿Cuánto tengo que extruir? Si se dan cuenta, la altura de este círculo y la altura de la base de mi Lego parece proporcional. Así que voy a asumir que esta altura es la mitad de esos. Así que vamos a ponerle 10 milímetros. 15 milímetros, como para que parezca 20 milímetros se ve más realista. Ok, 20 milímetros. Vuelvo sobre mi objeto y voy a crear los círculos. Ahora, estos círculos guardan una distancia. Voy a hacer que esta distancia sea de 1 a 1. ¿Qué podemos hacer esto? Un offset. No me acuerdo cómo se dice en español, pero podemos decir, ¿qué es un offset? Un marco que me diseña hacia afuera o hacia adentro. Entonces, este me ayuda a definir qué voy a diseñar adentro o qué voy a diseñar afuera. En este caso, mi offset yo quiero que sea, vamos a ir probando, menos 10, 8, menos 1, un poco, menos 5, puede ser, menos 3, puede ser, voy a dejarlo en menos 4, ahí. ¿Qué significa esto? Que me va a crear una distancia de 4 milímetros o un borde o un marco de 4 milímetros. Dentro de ese marco yo voy a ir creando mis círculos. ¿Y qué hacemos aquí? Solo voy a crear uno. ¿De cuánto? Vamos a ver. Si yo lo hago de 10 es muy chiquito. Si yo lo hago de 15, lo ideal es que entre en 4 en las esquinas, ¿no? Entonces vamos a ver si lo hago de 20. Restricciones tangente a esto. ¿Se dan cuenta? Ahora puede ser que si yo duplico estos círculos no me vaya a entrar como yo quiero. Si se dan cuenta, debe tener espacio. Así que no. Voy a poner la tecla Escape, doble clic, puedo cambiar las medidas. Vamos a darle un clic. Ahora, un truco para no hacer círculos cada vez que yo necesite hacer el mismo diseño con el mismo patrón. Voy a utilizar estas opciones. Tengo patrón rectangular y patrón circular. Como yo voy a duplicar este círculo en líneas, si se dan cuenta, de aquí a acá, de acá, formo líneas. Entonces necesito un patrón rectangular. Selecciono mi objeto. ¿Cómo hago la distribución? ¿En qué cantidad? En X y en Y. En X, cojo y me deslizo hacia la derecha. Pero yo solo necesito 2. Y me aseguro de que esto toque el círculo. Y en Y lo mismo, 2. Ajá, ¿se dan cuenta? Ahora, pude haberlo hecho con medidas o haberlo hecho con espaciados, pero cualquiera de las dos está bien. Pongo que. Ahora, lo chévere es que si yo modifico la medida de esto, porque veo que tiene demasiado espacio, se me van a modificar todos los círculos.
Y si yo quiero arreglar el patrón, porque ahora se me sale del objeto, doble clic en la figura de mi patrón. Y puedo editar. Ahí. Ok, estaba bien en 20, dejo suficiente espacio. Perfecto. Finalizo Sketch. Voy a rotar y voy a extruir. Dice 2, 3, 4. Recordemos que esto medía, venía 20, entonces esto va a medir 10. La mitad. Tenemos la primera pieza de nuestro Lego, pero ojo ahí, en mi vista de perspectiva me hacen ver que esto está hueco. Debajo de esto necesito una pieza más. Que tiene sentido porque un Lego debe encajar. Así que me voy a la parte de abajo o parte inferior, creo, y voy a hacer otro offset hacia adentro, -4, que sería lo mismo. Dentro de ese offset con la tecla C directamente puedo hacer un círculo, va a ser de 20, y al círculo también le voy a hacer un offset, pero hacia afuera. ¿Cuánto va a ser ese? Supongamos que la pieza que tengo que encajar tiene un grosor de 5 milímetros. Si me voy a, perdón, de 3 milímetros. Si me voy a la parte de manufactura, los plásticos suelen tener grosores de 3, 5 milímetros, 6 milímetros de forma estándar. Entonces voy a crear un 3 milímetros. ¿Para qué me permite este? Porque yo voy a exhibir el borde del círculo, más no el círculo completo. Ahora aquí pasó algo que me olvidé. Esto es hueco, esta cosa es hueca. Ahora yo puedo hacer una extrusión negativa, es decir, hacia adentro. Hay que tener cuidado porque si no me va a cortar todo, pero una solución más óptima es salir de aquí. Voy a eliminar este boceto, voy a coger esto y voy a poner un hueco con un grosor de 4. Automáticamente me hizo el hueco. Sin embargo, no me hizo los huecos bien, pero no importa, vamos a trabajar sobre esto. Voy a crear un círculo. Esto, ay no. ¿Cómo sé cuánto miden estos círculos? Con medir. Aquí me está diciendo que el radio es 6 milímetros, o sea que el diámetro es 12. Boceto, voy a crear mi boceto de aquí, tecla C, 12. Voy a crear un offset de 3, que creo que se me va a alcanzar con las justas. Le voy a ponerle 2, 3. No está lo más óptimo para fabricarlo, pero para ejemplos de este video, sí. Ahora a partir de aquí voy a extruir el borde. ¿Cuánto extruye el borde? Fíjense que debe ser o la distancia o menos de la distancia. Pero vamos a dejarlo a la distancia, que es 15. O al menos aquí me indica 16. El programa es bastante inteligente porque te ayuda a guiar. Si le digo ahí se quedó, yo sé que está al borde. Ok. Y así quedaría. Si yo quiero le puedo dar acabados para que quede como que más bonito, por así decirlo. Redondear. Aquí hago redondeos. 2, 3, 4 redondeos de 1 milímetro. Acá también. En la vida real esto debería estar redondeado para que no se dañe, no me raspe la piel, no me haga una herida. Recordemos que los legos son utilizados para por niños. Un redondeado es un índice de seguridad. Lo mismo acá. Y así quedaría el video. Este juego es bastante sencillo, con solo 2 vistas. Pero estas vistas me ayudan a poder crear. Ok, hemos visto objetos por extrusión. En el siguiente video vamos a ver objetos por revolución. Otra manera de cómo crear productos un poco más prácticos. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.